Vamos a calcular la derivada de cualquier función utilizando las reglas de derivación. Se tiene la función f de x igual a menos 4x cúbica menos 2x más 1. Lo primero que podemos hacer es cambiar f de x, que sabemos que la podemos expresar como y. Y esto queda igual a lo mismo que está del lado derecho de la función, menos 4x cúbica menos 2x más 1. Esto es exactamente lo mismo. El primer paso es colocar el símbolo de derivada, que es este, en ambos lados de la función. Veamos que del lado derecho coloco el símbolo de derivada, abro paréntesis, igual a símbolo de derivada, abro paréntesis. En estos paréntesis voy a colocar a mi función que quiero derivar. Aquí por esto quedaría así. De este lado y de este lado menos 4x cúbica menos 2x más 1. ¿Cómo vamos a leer esta expresión? Es muy importante que lo vayamos repitiendo conforme lo vayamos escribiendo a lo largo del ejercicio. Derivada de la función y con respecto a la variable independiente, en este caso es x. Puede ser cualquier otra variable, s, t, w, las últimas letras del alfabeto. Por el momento estamos trabajando con la variable independiente x. Esto es igual a obtener la derivada con respecto a x de menos 4x cúbica menos 2x más 1. El segundo paso será preguntarnos qué operación básica se ve más y que abarca a toda la expresión. Por operación básica vamos a entender suma, resta, multiplicación, división, exponente o raíz. La operación básica vamos a observarla en esta expresión. Como podemos ver, las operaciones que se ven más son sumas y restas. Entonces, nos vamos a nuestras reglas de derivación y al revisarlas vemos que la única de las 10 reglas que tenemos que nos habla de sumas y restas es la número 3. Me dice obtener la derivada con respecto a x de varias cosas que se están sumando y restando, significa obtener la derivada de cada una de ellas en forma independiente. Por lo tanto, si la aplicamos a nuestra expresión, quedaría de la siguiente manera. Derivada con respecto a x de la función y es igual. ¿Cuántas derivadas voy a obtener? Pues una para cada término. 1, 2, 3. Entonces me queda que tengo que calcular la derivada con respecto a x de mi primer término, que es menos 4x cúbica. Cerramos. Siguiente, menos la derivada con respecto a x de mi siguiente término, que sería 2x, más la derivada con respecto a x de mi siguiente término, que es el 1. Una vez aplicado por primera vez el paso número 2, lo volvemos a aplicar conforme vayamos avanzando en nuestro ejercicio. Estamos calculando entonces la derivada con respecto a x de la función y. Ahora tengo 3 derivadas en las cuales tengo que aplicar la misma pregunta. ¿Qué operación básica se ve más y que abarca a toda la expresión? Aquí, ¿qué operación básica se ve más? Si observamos, vemos una multiplicación. ¿Qué se está multiplicando? Se está multiplicando un número con una variable. A este número lo vamos a conocer como constante, porque nunca cambia, y esta letra como variable. Por lo tanto, si nos vamos a nuestras reglas de derivación, observamos que tenemos 2 reglas para la multiplicación, que es la número 4, c por b, y la número 5, que es u por b.
¿Cuál de esas dos reglas vamos a utilizar? Identificamos que yo tengo un número por una variable. No tengo la multiplicación de dos variables. Tengo la multiplicación de un número por una variable. Entonces, aplico mi fórmula. ¿Qué me dice mi fórmula? Es escribir tu constante y multiplicar por la derivada de la variable. Lo hacemos en nuestro ejercicio. Escribo la constante, que sería menos 4, y multiplico por la derivada con respecto a x de mi variable. Mi variable es x cúbica. Cerramos. En mi expresión tengo que sigue un menos. Ahora, voy a resolver ahora esta derivada. Me vuelvo a preguntar, ¿qué operación básica se ve más y que abarca toda la expresión? Si yo observo, tengo nuevamente una multiplicación de un número por una variable. Entonces vuelvo a aplicar mi regla número 4 nuevamente, que me habla, escribe tu número y multiplica por la derivada de tu variable. Entonces, ¿qué me quedaría? Escribo mi número, multiplico por la derivada con respecto a x de la variable es x, más. Si observamos aquí, al preguntarme qué operación básica se ve más, no hay ninguna, es un número. Es la derivada con respecto a x de un número o de una constante. Por lo tanto, me voy a mis reglas y la regla número 1 me dice, derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Por lo tanto, esta última derivada se va a 0. Y aquí sería más 0. Una vez que ya apliqué por segunda vez el segundo paso, lo que tenemos que hacer ahora es seguir derivando lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Pero volviendo a escribir todo, tengo derivada con respecto a x de la variable y es igual. El menos 4 ya no se le hace nada. Lo vuelvo a escribir porque ya no tiene el símbolo de derivada. Aquí estoy multiplicando. Para poder indicar que lo que sigue lo voy a multiplicar, voy a abrir un paréntesis y resuelvo esta derivada. Me vuelvo a preguntar, ¿qué operación básica se ve más y que abarca a todo? Ahora sí, la operación básica que se ve más es el exponente. Tengo a la variable x elevada a un exponente. Voy a observar mis reglas. ¿Qué regla me habla de exponente? Si yo reviso todas, observo que la regla número 8 me habla de la variable x elevada a un exponente. Al exponente lo voy a conocer con la letra n. Y me dice, si tienes esta variable elevada a un exponente, vas a escribir el exponente, lo vas a multiplicar por la x y al exponente le vas a restar 1. Por lo tanto, si yo observo aquí, mi exponente es igual a 3. La regla me dice, escribe tu exponente, multiplica por la variable y réstale 1. Cerramos nuestro paréntesis. Y ya resolví esta derivada. ¿Qué sigue? El signo menos. El 2 ya no tiene símbolo de derivada, lo escribo igual. Y aquí voy a multiplicar. Para indicar que voy a multiplicar el resultado de esta derivada, abro un paréntesis. Aquí tengo derivada con respecto a la variable x de x solita o x a la 1. Si me voy a mis reglas, tengo que la regla número 2 es derivada con respecto a x de x a la 1 es igual a 1. Por lo tanto, esta derivada es igual a 1. Por lo tanto, en mi paréntesis pongo el 1. Aquí ya no tendría yo que poner más 0, no tiene ya caso. Muy bien, si yo observo el último renglón de mi ejercicio, del lado derecho ya no tengo ningún símbolo de derivada, ya los fui resolviendo todos. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la función y
es igual. Solo me resta hacer operaciones. Empiezo por multiplicar signos. Vamos a hacer las operaciones en este orden. Recordemos que en álgebra siempre vamos a empezar por resolver signos, después los números, después las letras y los exponentes. Por lo tanto, si yo empiezo en este orden, empiezo con signos. Signos menos por más me da menos. Números 4 por 3, 12. Y las letras. Los exponentes me quedan 3 menos 1 me da 2. Y aquí seguimos con los signos. Menos por más, menos. Números 2 por 1, 2. Y ya no hay letras. El resultado de mi derivada es este.